Soy Carlos Contreras, orgulloso defensor de derechos humanos, y quiero, si me lo permiten, iniciar este programa con el que presentaremos el proyecto más ambicioso que haya iniciado en estos 7 años la corporación, construyendo nuevos y mejores caminos, con una linda y poderosa reflexión. Cada vez que un hombre defiende un ideal, actúa para mejorar la suerte de otros o lucha contra una injusticia, lo que está haciendo es transmitiendo una onda diminuta de esperanza. SOS Papa Francisco es un proyecto de carácter estrictamente humanitario, concebido y liderado por la corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos. Con el propósito de entender los alcances de este ambicioso proyecto y de la responsabilidad que tenemos por delante, consideramos prudente y necesario recordar algunas de las acciones que en materia de derechos humanos ha realizado la corporación en los últimos 7 años. En el 2009 participamos activamente en la primera y más concurrida comisión accidental en el Consejo de Medellín, donde se abordó en profundidad la crisis humanitaria de la población reclusa en Bellavista y en ese entonces en el Buen Pastor. Se dio inicio a una serie de conversaciones con el señor personero del municipio de Medellín con el propósito de exponerle las graves condiciones en las que sobreviven miles de hombres privados de su libertad. En el año 2010 se le dio continuidad al proceso iniciado con las comisiones accidentales en el Consejo de Medellín, donde se continuó visibilizando la tragedia humanitaria de la población reclusa en Bellavista. Realizamos la primera jornada de salud oral para los niños familiares de la población reclusa, donde se beneficiaron algunas personas con tratamientos odontológicos totalmente gratis. También es importante recordar que 11 familiares de la población reclusa presentaron ante la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín quejas por irregularidades en la requisa corporal. Ante la falta de una debida atención médica de un recluso en la cárcel de Bellavista, realizamos una huelga de hambre en las afueras de ese penal. La huelga duró 7 días y fue cubierta por varios medios de comunicación. Al final, pues no solo el interno recibió la atención médica del especialista, sino que posteriormente se le practicó la cirugía que durante casi 2 años estaba postergada. Se entregó cientos de regalos y refrigerios a niños y familiares de la población reclusa con ocasión de la Navidad. Y en el año 2011... Sí, tienes toda la razón, pero déjame que eso me corresponde a mí. En el año 2011, el jefe de gobierno del establecimiento penitenciario y carcelario de Bellavista, me refiero al mayor Fabián Ríos Cortés, recibió a parte del equipo de trabajo de la corporación y a partir de allí se estableció con este funcionario una fluida relación basada en el diálogo sincero. Luego, la corporación realizó el cubrimiento de la visita del señor ministro de Justicia y del Derecho, doctor Germán Vargas Lleras, al establecimiento penitenciario y carcelario de Bellavista. Recordemos que en esa visita se realizó el anuncio con bombos y platillos de la existencia de 80.000 cupos para que los internos estudiaran a través del SENA. Todavía hoy los esperan. La Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Antioquia invitó a la corporación a participar en un conversatorio alrededor del tema carcelario. Realizamos el acompañamiento a la familia y a la señora Luz Marina, quien vio como su esposo y padre, el señor Pedro Claver Salazar Zuluaga, perdió la vida al interior del establecimiento penitenciario y carcelario de Bellavista, al parecer por falta de atención médica de manera oportuna y calificada. También lo acompañamos en su última morada. Triste recuerdo ese.
Ante la gestión realizada por la corporación, la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Cámara de Representantes realizó una visita al establecimiento penitenciario y carcelario de Bellavista. En esta visita se logró evidenciar el estado de la estructura física de varios pabellones. La corporación inició desde las afueras de la cárcel de Bellavista la marcha de más de 420 kilómetros con rumbo a la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. Nuestro director ejecutivo suplente viajó a la ciudad de Bogotá y visitó a la cárcel de La Picota en compañía del canal de televisión del Congreso de la República. La corporación lideró el foro temático donde algunos aspirantes a la alcaldía y a la gobernación de Antioquia respondieron diversas preguntas relacionadas con la crisis humanitaria en la que sobreviven miles de mujeres y hombres en las cárceles del departamento. En ese mismo año, familiares de un recluso de la cárcel de Bellavista que se fugó mientras lo llevaban a una cita médica, se pusieron en contacto con la corporación y en cumplimiento con nuestro objeto social, realizamos el acompañamiento con la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, que terminó con la entrega del recluso nuevamente al IMPEC. La corporación acompañó a la última morada al señor Luis Fernando Pavón y Hernández, quien se encontraba recluido en la cárcel de Bellavista y lamentablemente murió al no prestarle la debida y oportuna atención médica. En el año 2012, en el recinto del Consejo de Medellín, la corporación, en compañía de familiares de la población reclusa que perdieron a sus seres queridos al interior de diferentes cárceles del departamento, visibilizamos nuevamente las condiciones infrahumanas en las que sobreviven miles de mujeres y hombres privados de su libertad. La corporación viajó al corregimiento de Doradal, del municipio de Puerto Triunfo, donde se encuentra el establecimiento penitenciario El Pesebre, y en compañía de la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, se reunió con el jefe del gobierno de este penal y con el representante de la población reclusa. Honrando la palabra empeñada, el equipo de trabajo de la corporación fue el primero en hacer presencia en las afueras de la iglesia del Parque Bolívar, donde poco a poco empezaron a llegar familiares de la población reclusa y medios de comunicación. Allí se realizó una protesta en el marco de las normas establecidas por la ley, tal y como lo ha venido haciendo durante varios años la corporación. Esa manifestación obedeció en buena medida a la vulneración constante en materia de derechos fundamentales como la salud de la población reclusa. La corporación también fue invitada nuevamente a participar en una comisión en el Consejo de Medellín, donde dimos a conocer la donación de 2 cajas de medicamentos llamado Tasigna, de 150 gramos. Estos medicamentos fueron valorados en más de 10 millones de pesos. Nuestro director ejecutivo suplente, el señor Carlos Contreras, fue escogido como representante de la sociedad antioqueña para abrir formalmente el Foro de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario en el Centro de Convenciones de Plaza Mayor. En horas de la mañana acompañó a su última morada el señor Alexander Martínez Palacio, quien se encontraba recluido en la cárcel de Bellavista en el patio 2 y murió al no prestarle la debida atención médica. Este interno no pudo conocer a su recién nacida Salomé, y ya en horas de la tarde, en las afueras de la cárcel de Bellavista, realizamos un homenaje a los más de 21 hombres que habían muerto en este penal para esa época. Triste recuerdo ese. La corporación también lideró la mayor marcha de solidaridad con la población reclusa que jamás se ha realizado en la ciudad de Medellín. Más de 3.000 familiares y amigos de la población reclusa se reunieron en las afueras del Teatro Pablo Tobón Uribe y marcharon por el centro de Medellín hasta el frente de la Alpujarra. Allí estuvimos acompañados con entidades de control y la Policía Nacional, entre otras autoridades municipales. En esta ocasión la corporación celebra
la histórica sentencia adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia al ordenar al Estado colombiano en cabeza del IMPEC que indemnice a un hombre que durante su condena fue sometido a tratos que iban en contra de su dignidad humana. William Alberto Molina Sánchez estuvo recluido en el establecimiento de Bellavista, donde no solo no tuvo dónde dormir, durmió en el piso, sino que según el alto tribunal no tuvo la atención médica adecuada y oportuna. Gracias a la jornada de recolección de medicamentos, la corporación logró viajar al corregimiento de Doradal en el municipio de Puerto Triunfo, donde se encuentra el establecimiento penitenciario y carcelario El Pesebre, y logramos hacer entrega a funcionarios de este penal de una importante donación de medicamentos. El Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República invitó a nuestro director ejecutivo suplente a la Conferencia Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario en la ciudad de Bogotá. 2013. Nuestro director ejecutivo suplente compartió con el secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el auditorio de la Alcaldía de la Ciudad de Medellín y allí visibilizó la crisis humanitaria que reina al interior de las cárceles colombianas. También nuestro director ejecutivo suplente fue invitado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, Todd Holland, a la presentación del informe anual de Derechos Humanos en Colombia. Parte del equipo de trabajo de la corporación participó en la inauguración del periodo 47 extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2013 que se realizó en la ciudad de Medellín. Nuestro director ejecutivo suplente, el señor Carlos Contreras, recibió invitación del presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el doctor Óscar de Jesús Marín, para participar en la sesión de comisión que se realizó en las instalaciones de la sala virtual del IMPEC. En este importante evento participaron en vivo y en directo más de 12 internos de establecimientos penitenciarios y carcelarios. También asistió la ministra de Justicia, el director del IMPEC, el señor defensor del pueblo y varios representantes de la Cámara. En un hecho sin precedentes, una funcionaria del IMPEC le solicitó a la corporación que realizara un acompañamiento en materia de derechos humanos, toda vez que había recibido amenazas de muerte por parte de un alto funcionario de un establecimiento aquí en el Valle de la Aburrá. Esta denuncia se visibilizó entre otros medios en el programa Nos Cogió la Noche del canal de Cosmovisión y por supuesto fue llevado a diferentes entidades de control y judiciales. Nuestro director ejecutivo suplente fue invitado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República a la instalación del conversatorio de derechos humanos con enfoque de género en establecimientos penitenciarios y carcelarios en el Buen Pastor en la ciudad de Bogotá. Nuestro director ejecutivo suplente, el señor Carlos Contreras, logró ingresar al pabellón de los extradictables en la cárcel de La Picota en la ciudad de Bogotá. Gracias al alto compromiso del equipo de trabajo de la corporación, se logró realizar con rotundo éxito la primera mesa regional. Antioquia contribuye con la construcción de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario. Este importante foro se realizó en el recinto de la Asamblea Departamental de Antioquia y entre otras personas participaron varios diputados que hacen parte de la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Antioquia. Nuestro director ejecutivo suplente fue invitado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República al Foro de Derechos Humanos con enfoque de género que se realizó en el auditorio Luis Guillermo Vélez en el edificio nuevo del Senado de la República. Tal y como se lo propuso nuestro director ejecutivo suplente, el señor Carlos Contreras, en compañía de su equipo de trabajo de la corporación, realizó con éxito la instalación de la segunda mesa regional,
Cundinamarca contribuye con la construcción del Código Penitenciario. A este importante evento fue motivo de satisfacción por la corporación, toda vez que logramos llevar más de 350 familias de internos de la Picota de la Modelo y del Buen Pastor en Bogotá. En el año 2013, concejales del municipio de Medellín volvieron a invitarnos para que retomáramos el tema de las cárceles en el Valle del Aburrá. Como es costumbre, asistimos con decenas de familiares de la población reclusa. En otro episodio, fuimos invitados a la ciudad de Bogotá como panelistas en el primer foro que se realizó en la Comisión Primera del Senado de la República en torno al proyecto de Ley 082 del 2013, por el cual se concede una rebaja de penas. Nuestro director ejecutivo suplente dio a conocer la crisis humanitaria en la que sobreviven miles de mujeres y hombres privados de su libertad en las cárceles de nuestra nación. Al señor vicepresidente de la República, al doctor Angelino Garzón, al ministro de Salud y de Protección Social, es el doctor Alejandro Gaviria Uribe, y a otras personalidades. Esto en los marcos de los diálogos sociales, el señor ministro de Salud y de Protección le reconoció públicamente a nuestro director ejecutivo que la salud de la población reclusa le quedó grande a Capricornio. El equipo de trabajo de la corporación lideró la realización del segundo foro que se realizó en el auditorio Los Gobernadores en la gobernación de Antioquia. Esto en torno a la socialización del proyecto de ley 082 del 2013, por el cual se concede una rebaja de penas por una sola vez. A este importante foro asistieron más de 500 familiares de la población reclusa, el senador ponente y el secretario de la Comisión Primera del Senado de la República. De otra parte, es importante recordar que en un hecho sin precedentes, un interno del complejo El Pedregal se puso en contacto con el programa radial Humanízate con Coraje Radio y dio a conocer la brutal paliza que funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del IMPEC le dieron a más de 100 internos. Para terminar, el programa presidencial de Derechos Humanos, liderado por el señor vicepresidente de la República, doctor Angelino Garzón, nos invitó a la ciudad de Bogotá para participar en el Día de los Derechos Humanos. Finalizo diciendo que participamos con el senador Juan Manuel Corzo en el programa de televisión Nos Cogió la Noche del canal Cosmovisión, en donde dimos a conocer el proyecto de ley 082 del 2013, por el cual se concede una rebaja de penas. En el año 2014, la corporación volvió a ser consultada por varios medios de comunicación sobre los alcances de la ley 1709 del 20 de enero del 2014, que reformó la ley 65 del 93. De otra parte, la corporación dio a conocer el lamentable estado de salud en el que se encontraba un joven en la cárcel La Picota. Literalmente se está pudriendo en vida. La corporación también dio a conocer un informe privado del Ministerio de Justicia donde se asegura que el 60% de los establecimientos penitenciarios de primera generación no solo eran obsoletos, sino que presentan un evidente riesgo para la población reclusa. Todas las denuncias elevadas por la corporación en lo que respecta a la violación de la dignidad humana de la población reclusa fueron confirmadas por la honorable magistrada Ana María Zapata Pérez, quien en el programa de televisión A Fondo del canal de Teleantioquia, pues esbozó con sobrados imágenes, con sobrado acervo probatorio, las condiciones en las que se encuentra la población reclusa. La magistrada confirmó nuestras denuncias en el sentido de que en la cárcel de Bellavista está en peligro de colapsar. Las imágenes y el testimonio de esta magistrada se constituyen en un hecho que no puede dejar de lado el peligro en el que están estos seres humanos. De otra parte, es importante recordar que la misma corporación fue consultada por varios medios de comunicación
Teleantioquia, Blue Radio, la W. En este caso, se abordó el estado de la estructura física con ocasión de la puesta en conocimiento público del hecho de cerrar el patio quinto de la cárcel de Bellavista. Tuvimos la oportunidad también de entrevistar para nuestro programa radial Humanízate con Coraje Radio a la famosa periodista y columnista de la revista Semana, María Jimena Duzán. En ese mismo viaje tuvimos la oportunidad de entrevistar para nuestro programa radial a la famosa periodista y presentadora Silvia Corso. Y nuestro director ejecutivo suplente también estuvo en la Comisión Primera del Senado de la República participando en la construcción del debate de control político. También nuestro director ejecutivo suplente viajó a la ciudad de Bogotá y tuvo la oportunidad, en este caso, Carlos, de intervenir en la Comisión Primera del Senado de la República, en el que se había hecho el debate de control político que se realizó, que se le realizó al IMPEC y al Ministerio de Justicia y del Derecho. Tuvimos la oportunidad de recibir la invitación de la directora del programa Veredicto para participar en un gran debate como panelistas en la ciudad de Bogotá. En esa oportunidad participó el mayor general retirado de la Policía Nacional, el exdirector del IMPEC, Gustavo Adolfo Ricaurte, con quien tuvimos un ameno y franco debate. Ya en el año 2015, el año en el que nos encontramos, hemos logrado consolidar el primer canal en YouTube dedicado a los derechos humanos de la población reclusa en Colombia. Hoy ese canal cuenta con cerca de 160.000 reproducciones y algo más de 300 videos. También hemos logrado visibilizar en más de 60 medios de comunicación la terrible tragedia humanitaria en la que se encuentra toda la población reclusa. Propios y extraños saben que uno de los grandes retos que tienen los pospenados, las personas que salen de las cárceles, radica en la posibilidad real de ser productivos. Como respuesta a una de las más sentidas necesidades de quienes ya pagaron su condena y de muchos de sus familiares de la población reclusa, por supuesto, hemos logrado consolidar con bastante éxito un proyecto de emprendimiento donde han participado personas que en algún momento estuvieron privados de su libertad, algunos de sus familiares, pastores, empresarios y personas del común, incluso funcionarios y exfuncionarios del IMPEC están construyendo sus propios proyectos de emprendimiento. Quizás el más ambicioso de los proyectos que ha emprendido la corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos es la campaña social SOS Papa Francisco. Promoveremos la visita del Papa Francisco a Colombia y le solicitaremos que sea él quien interceda por la población reclusa ante el Ejecutivo y el Legislativo, otorgando una rebaja de pena ante la dramática crisis humanitaria en la que han perdido la vida docenas de seres humanos. SOS Papa Francisco es el eslogan de esta campaña. De tal manera que te invitamos a que te unas y hagas parte de esta campaña social. Hemos dicho en otras ocasiones que a través de WhatsApp o por un mensaje de texto al número 300 224 9200 vamos a poder compartir los formatos que ya están preimpresos para que sean ustedes quienes le escriban de manera directa al Papa Francisco, solicitándole, por supuesto, que visite Colombia y que sea él quien intervenga, repito, ante el Ejecutivo y el Legislativo, para que se le conceda, eventualmente, claro está, una rebaja de pena a la población reclusa. Pensaba que
después de compartir esto con nuestros amables oyentes y a través de las redes sociales, muy concretamente en el canal de YouTube, donde vamos a poder ver lo que hemos compartido con ustedes, pero ya con imágenes, pensaba que hemos hecho un montón de cosas, pero también tenemos que ser honestos. Como decía el expresidente Lula da Silva, hemos hecho muy poco, o tal vez nada, en comparación a las necesidades, al montón de necesidades que en materia penitenciaria tiene Colombia por delante. Pero lo cierto del caso, Mildred y amables oyentes, es que sí hemos hecho y seguimos haciendo, seguimos empeñados en enarbolar esas banderas de los derechos humanos de esta población que cayó en desgracia, que sin lugar a dudas han cometido errores u horrores, como lo hemos dicho en otros escenarios, pero que gústenos o no, siguen siendo seres humanos, y hasta que en Colombia no exista la pena de muerte, qué sé yo, pues son seres humanos y hay que respetarlos. De no hacerlo, pues por supuesto que como sociedad, como nación, estaríamos haciendo algo mucho más malo o más equivocado que lo que estos seres humanos han hecho. SOS Papa Francisco. ¿Cuál es la campaña? ¿Cuál es el nombre de la campaña, Mildred? SOS Papa Francisco. SOS Papa Francisco es el proyecto más ambicioso que en estos 7 años ha concebido la corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, pero hay que decir que nosotros somos los que concebimos la idea, la ponemos de pronto a rodar, empezamos a construirla, pero si no toman conciencia, algo más de 145.000 personas que están privadas de la libertad, y por supuesto se calcula que algo parecido a 500.000 personas que están representadas en sus familiares y amigos, si no se suman para poder aunar esa voz, elevar esa voz de solidaridad, de llamar la atención del gobierno nacional y en este caso del Papa Francisco, pues evidentemente que va a ser muy difícil. Por eso el llamado, y allí quiero palabrasear la frase del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva: tienen que atreverse a tener coraje, a hacerse partícipes de la solución y a participar en esta democracia. Sin lugar a dudas que la construcción de nuestra nación no está en manos del presidente ni de sus ministros. La construcción de nuestro país está en manos de ustedes, amables oyentes, incluso de aquellas personas que están privadas de la libertad, que cayeron en desgracia, de sus familiares, por supuesto de nuestros mandatarios, pero la construcción de esta democracia está en manos de todos nosotros como seres humanos. Yo pienso que ya tenemos que reevaluar aquella idea que aquellas personas que elegimos son los que van a construir un mejor futuro para nuestros hijos. Lo decían personalidades, repito, como Lula da Silva, como el expresidente Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Si los pueblos latinoamericanos, si la sociedad en su conjunto no asume el rol como ciudadanos en la construcción de nuestra democracia, pues con toda seguridad va a seguir creciendo el descontento que existe en la inmensa mayoría de los ciudadanos, por supuesto yo